Si la primera parte es bendecida, el resto es bendecido. Das la primera parte, así que cuando diezmas o bendices a Dios, debe ser la primera parte. Antes de gastar en ti mismo, antes de gastar en cualquier otra cosa, primero bendices al Señor. En el principio, Dios creó. Esa es la tierra, el otro pacto. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó en el principio. Hay un principio en la Biblia sobre el comienzo. La palabra para el principio o la primicia, la palabra para primicia es reshit. Inténtenlo. Ahora, el principio de la primicia que Dios estableció con Israel cuando salían de Egipto, les dio la ley de la primicia. Y es que la primicia de todo le pertenece a Dios, especialmente. Así que el día de las primicias ocurría durante la Pascua, mientras salían o durante los días de la Pascua. Dios dijo que el primero de tu familia, el hijo primogénito, es la primicia. Es eso. Por eso, de hecho, están los levitas. Los levitas tomaron el lugar del hijo primogénito. Los redimieron. Había que hacer algo especial. La primicia de tu vientre, la primicia de tus campos, la primicia de todo va directamente al Señor. Así que había un día de la primicia. Durante la Pascua, había un día en que los sacerdotes salían a los campos y cortaban la primicia de la cosecha. Iba a ser el comienzo de la cosecha de primavera. Tuvieron un largo invierno. Y ahora esa primicia iba a romper el invierno y ahora nueva vida. Pero comienza con la primicia. Tomaron la primicia o tomaron las gavillas, la dedicaron al Señor. Y al hacerlo, el principio de la primicia es que si dedicas la primicia, el resto está dedicado. Si consagras la primicia, el resto es santo. Así que al levantar la primicia a Dios, el resto de la cosecha se considera consagrada a Dios. Podían cosechar el resto. Luego hay otra fiesta. Eso fue durante la Pascua. Y por cierto, el Mesías resucitó en ese día, como la primicia. Luego está la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés en griego. Ese día eran las primicias de nuevo, pero de la cosecha de verano, levantada a Dios. Y al hacerlo, consagraban la gran salida por meses en la cosecha de verano, todo lo que duraría hasta la fiesta de las trompetas. Ese día, Shavuot, de nuevo en griego, Pentecostés. Así que en ese día, hace 2000 años, Dios hizo lo que el sacerdote hizo a las gavillas. Dios se lo hizo a las 120 personas. Los estaba dedicando como las primicias de la era de todos los que vendrán a la salvación. Y así como las primicias de esas gavillas en ese día fueron elevadas a Dios y el resto fue declarado consagrado, así que en ese día, hace 2000 años, Dios levantó a 120 personas y las ungió. Derramó su espíritu sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Y las lenguas que hablaban en ese momento eran las lenguas de las naciones. Todos los oyeron en su propio idioma. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representaba a las naciones. Todo el que llegaría a ser salvo estaba representado por esas primicias de la era. No lo sabemos. Podrían haber hablado idiomas que no... Podrían haber hablado en inglés. No lo sabemos. Porque muchos serían salvos. No tenían ese idioma en ese entonces. Pero hablaban en las lenguas porque lo estaban representando. Así que la primicia determina todo lo demás, consagra, santifica todo lo demás. La primicia representa el resto, determina el resto. La palabra para primicia, les dije, es reshit. Reshit, porque era algo que se consagra al principio. Y así, todo israelita que tenía un campo debía consagrar ese campo, las primicias, a Dios. Elevaban todo a Dios, las primicias, y después de eso podían cosechar. La primicia en los tiempos modernos la conocemos como el diezmo, porque el diezmo significaba la primera décima parte. Era la primicia allí. Así que nosotros, la mayoría no tenemos campos, la mayoría no somos agricultores, pero traducimos las obras de nuestras manos y el fruto de nuestras bendiciones al diezmo. Así que sucede de esa manera, pero es el mismo principio. Si la primera parte es bendecida, el resto es bendecido. Das la primera parte, así que cuando diezmas o bendices a Dios, debe ser la primera parte. Antes de gastar en ti mismo, antes de gastar en cualquier otra cosa, primero bendices al Señor.
Incluso antes de gastar en tus necesidades, primero bendices al Señor, no la última parte. Al dar la primera parte, estás diciendo cada semana, estás diciendo, Dios, tú eres lo más importante. Tú eres el principio de ello. Ahora, el primer día de cada mes bíblico era un día santo llamado la luna nueva. Hacían sonar el shofar. Eso decía que la primicia del mes es santa para Dios. La palabra primicia pasa al nuevo pacto. Pablo llama al Mesías las primicias de los muertos. Dijo la primicia cuando habla de la resurrección en 1 Corintios 15. Dice que el Mesías es la primicia. ¿Por qué? Él resucitó para que tú resucites. Él resucitó para que fueras salvo, para que nacieras de nuevo. Él tuvo un nuevo comienzo para que tú tuvieras un nuevo comienzo. Así que Él es la primicia de todos nosotros. Luego vinieron los apóstoles, los discípulos y el resto. Pablo también llama a la gente en el Nuevo Testamento las primicias. A las primeras personas que fueron salvas en una región las llama las primicias. La primicia de Asia, la primicia de esta región. En el libro de Apocalipsis están los 144,000. 12,000 de cada tribu de Israel que están especialmente consagrados para el Señor. En Apocalipsis se les llama las primicias del Cordero. El amor de Dios no nos separa de pasar por cosas. Pero pasar por cosas no nos separa del amor de Dios, ni de los propósitos o la voluntad de Dios. Triunfamos. Gracias a Dios que ocasionalmente nos lleva a triunfar. No, que siempre nos lleva a triunfar. Consagra tus días. Mis días no van a ser usados para los propósitos del enemigo. Puede que ataque, pero no va a ser usado para la gloria de Dios. Ni siquiera se usa para mis propósitos egoístas o mis propósitos pecaminosos. Lo estoy consagrando. Voy a hacer eso todos los días. Se le dará la vuelta. Pero hay un significado más. Bueno, de hecho, es tan bueno. Lo siento, esto es lo que está en Jonás. Es tan bueno lo que está en Jonás, lo que esto revela. El Señor no solo preparó, no solo designó, no solo consagró. Envió al pez, envió al gusano, envió al viento, envió la planta. Júntenlo todo. Enséñanos, oh Señor, enséñanos a usar nuestros días, a enviar nuestros días, a ponerlos en marcha. Él los puso en marcha. Él envió al pez a la situación. La situación, ¿saben? El pez no era el problema. El problema era Jonás y la situación de la que huía de Dios. El pez era la respuesta. Así que envió al pez a la situación que parecía un problema, pero en realidad era la respuesta para cumplir la voluntad de Dios. Hoy estamos poniendo en marcha nuestros días del año, enviándolos para el propósito de Dios. Los enviamos en el Espíritu y en oración, enviándolos para cumplir la voluntad de Dios, sin importar lo que cueste. Y el libro de Jonás, lo último de Jonás, luego voy a pasar a la unción. El libro de Jonás se puede interpretar, escuchen esto. Dios ordenó al pez. Él ordenó, ordenación. El pez era un ministro. Un pez ministro. El pez estaba ministrando. Cumplió su llamado. Se tragó a Jonás. Ese era su llamado. Saben, los peces tragan. Y debía tragarse al profeta. Ese era el llamado. Hizo lo que Dios dijo, no como el profeta. Fue más obediente que Jonás. Dios ordenó una planta. Incluso una planta puede ser un ministro. Hizo lo que se suponía que debía hacer, para lo que nació o fue creada o sembrada, y lo hizo. Dios incluso ordenó un gusano ministrador. Un gusano ministro ordenado con licencia. El gusano, ¿qué hizo el gusano? El gusano se comió la planta. Eso es lo que hacen los gusanos. Ese era el ministerio. Es para lo que nació y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Dios incluso ordenó un viento con licencia ministerial. Hay denominaciones que tienen servicios de ordenación para ministros. Este es ahora nuestro servicio de ordenación para los días venideros de tu vida. Ordena tus días. Enséñanos, oh Señor, a ordenar tus días. Que seamos ordenados para que no importa lo que haya en el año venidero, nuestros días los estamos ordenando para ministrar para los propósitos de Dios, ministrarnos a nosotros, ministrar a Dios. Si un pez puede ser ordenado para tragarse a un profeta y un gusano para comerse una planta,
entonces tú debes ser ordenado para cumplir el llamado este año para el cual naciste. Y tus días deben ser ordenados para llevarte a ese llamado, a ese propósito. Eso significa que tus días no solo van a llegar, no solo van a pasar el rato, no solo van a ser perezosos y quedarse ahí. ¿Tus días van a ser ordenados para ministrar? Porque tú los ordenaste. Y la última sección, lo último ahora, el último punto. Cuando Aarón y sus hijos fueron ordenados para el ministerio, fueron designados, fueron consagrados. Una parte clave de esa ordenación era la unción. ¿Quiénes eran ungidos en la Biblia? Los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos. Los profetas, a su manera, eran ungidos. Dice cuán bueno y cuán agradable es. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos. Es como el aceite que gotea por la barba de Aarón. Goteando. Estaba empapado en aceite. ¿Qué es la unción? ¿Es el derramamiento o la aplicación de aceite? La palabra Cristo es una traducción de la palabra hebrea o la palabra griega. Christos, de donde obtenemos Cristo, es una traducción de Mashiach, que en español también es Mesías, que significa el ungido. La unción debe ser importante. Es el título mismo de nuestro Redentor. ¿El aceite es un símbolo físico? El aceite es un símbolo físico de una realidad espiritual. El aceite es un recipiente de algo que es más grande que el aceite, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, es la unción del Espíritu de Dios, el conferir el poder de Dios, de su autoridad, de su habilidad, específicamente para cumplir el llamado. El sacerdote fue ungido para cumplir el llamado del sacerdote. El rey según el llamado del rey. El profeta para el llamado del profeta. Somos llamados por el nombre del Mesías. Ya sea a través de la palabra Cristo, cristiano o Mesías, mesiánico, significa lo mismo. Somos del ungido. Por lo tanto, somos pequeñas versiones del ungido. Si eres del ungido, debes vivir una vida ungida. Estás llamado a vivir una vida ungida. La vida de Dios. Y tienes el poder para vivir una vida ungida por la unción. ¿Qué es la unción? El Mesías, al comienzo de su ministerio, leyó del rollo de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué? ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas a los pobres. Me envió a proclamar libertad a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y poner en libertad a los prisioneros. La unción no es solo para que seas ungido. Soy ungido. Es la unción para que puedas hacer lo que no podías hacer antes. Para el Mesías en Dios. La unción fue para que el Mesías pudiera cumplir la voluntad de Dios. Él la cumpliría y cumpliría su llamado. Incluso Dios tuvo que ser ungido por Dios. Así que tu unción, para ti, la unción es para darte el poder de hacer la voluntad de Dios y cumplir el llamado que Dios puso en tu vida. La unción es para que bendigas a otros, para que hagas la obra del Mesías, pero de una manera para la que naciste. Cada uno tiene su propio llamado especial, pero la unción es para que cumplas todo para lo que fuiste llamado, como el gusano y como el pez. Ellos hacen lo que hacen, pero tú tienes un llamado especial para lo que debes hacer. La unción de Dios te da ese poder. No puedes cumplir el llamado de Dios o llegar a ser lo que debes ser sin la unción de Dios. No puedes vivir una vida ungida sin la unción de Dios. No puedes vivir una vida cristiana, una vida mesiánica sin la unción del Cristo o del Mesías. La unción es del Espíritu. El Espíritu hace la voluntad de Dios. El Espíritu en ti hace que hagas la voluntad de Dios. El Espíritu te confiere la autoridad y el poder de Dios. Vimos esa palabra poder. Recibirán poder de lo alto cuando el Espíritu venga, dijo el Mesías. La palabra que vimos en griego, ya saben, es dunamis. Viene de la raíz dunamaihe, que significa yo puedo. Soy capaz de hacerlo. No era capaz antes. Ahora puedo hacerlo. No podía liberarme. Ahora voy a liberarme. Por la unción de Dios seré capaz. Así que en el día de Pentecostés, la unción vino sobre los discípulos.
Ellos avanzan, cumplen la gran comisión, cumplen su ministerio, cumplen su llamado, hacen milagros, vencen al mundo. Todo por la unción del Espíritu. La unción produjo el libro de los Hechos. El mundo necesita ahora una secuela del libro de los Hechos. Solo puede venir con la unción. Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y se les dio la autoridad y la capacidad de ministrar como ministros de Dios. Cuando el Espíritu vino sobre Sansón, se volvió sobrehumano para pelear las batallas. Contra todo pronóstico, se volvió sobrehumano, cerró la boca de los leones. El profeta Samuel ungió al pastor David, y a David se le dio la unción para ser victorioso y poderoso y el rey de Israel. Cuando la unción del Espíritu vino sobre Isaías, Jeremías y Ezequiel, profetizaron y hablaron la revelación de Dios, cosas que están sucediendo ahora que nunca podrían haber sabido. En Zacarías, Dios dice, y este gran obstáculo que te ha estado estorbando, ha estado deteniendo mis propósitos en ti. Esta montaña será removida, pero no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esta montaña será removida. Los apóstoles avanzaron en la unción. No es que sus días fueran fáciles, no fueron fáciles, fueron difíciles. Hubo persecución, hubo encarcelamientos, hubo disturbios, hubo mucho más, pero vencieron al mundo porque Él los ungió. Dios tiene un llamado para tu vida. No puedes cumplirlo sin ese poder de Dios. Es Dios a través de ti, puedes hacerlo. ¿A qué te ha llamado? Por su unción, sea lo que sea, puedes hacerlo. Lo harás. ¿Con qué obstáculos estás lidiando? En su unción, Él lo romperá. ¿Con qué ataduras estás lidiando? Dice que la unción rompe las cadenas. La unción es para romper la atadura. Sea lo que sea, la voluntad de Dios es darte ese poder. Hoy es el Reshit, la primicia, en el principio, lo que pone en marcha el resto. Estamos aquí para ponerlo en marcha en el poder de Dios. Estamos aquí para preparar nuestros días, consagrar, ordenar nuestros días, ungir nuestros días. Estás aquí para comenzar este año, para tener un año que sea mejor que el anterior, que sea más alto que el año anterior, más ungido que el año anterior. Para preparar tus días. Estás aquí para ordenarlos, santificarlos, consagrarlos y consagrarte a ti mismo, porque eso es lo que recibe la unción. Tú estás aquí y yo estoy aquí por esa razón, por todo lo que Dios tiene para ti, para que no te pierdas nada de ello. Así que ahora elevamos todo esto por el poder de Dios para comenzar, para poner en marcha, para preparar, para designar, para santificar, para ordenar, para enviar para un año de crecimiento, de superación, de avance, de un nivel más alto, en oración, en la palabra, en justicia, en victoria, en gozo, en pureza, en santidad y bendición, la unción para hacer todas las cosas de aquel que te ungió. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece y que siempre me lleva al triunfo. Para la victoria este año, el triunfo este año, el avance y la celebración este año, para el cumplimiento del llamado para el cual Dios te puso en el vientre de tu madre para un tiempo como este.